Bueno, como te dije, estamos acá con Fabio Ketglas, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, provincia de Buenos Aires, y le vamos a preguntar alrededor de un tema muy importante, que es el rol y el lugar que tiene la economía de la información, la economía del conocimiento en el desarrollo de un país y en particular de la Argentina. Hola Fabio, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, un gusto estar acá con vos. Bueno, arranquemos por ahí. ¿Por qué la economía de la información y el conocimiento es importante para el desarrollo de un país como la Argentina? Déjame ir un poquitito para atrás, Fernando, porque hay que Dale. poner en contexto a la gente. En los últimos 40 años pasaron tres grandes alteraciones tecnológicas que combinadas producen una transformación social solo comparable con la revolución industrial y la máquina de vapor. ¿Cuáles son? La aparición de la fibra óptica, que produce la transferencia de un lugar a otro de una manera muy segura de grandes volúmenes de información y de manera económica, la aparición de los software familiares, o sea, los software que no hay que hacer no hay que estudiar particularmente para usarlo, o sea, que pueden ser de uso por una persona de manera directa, inmediata, por su familiaridad. Esto Windows, es Macintosh, Windows, eso. es el gran éxito de Windows, claro, de Microsoft, así como la fibra óptica es el gran éxito de AT&T. Y por último, una tecnología que viene del mundo militar, que era ARPANET, que es Internet, que permite conectar las diversas computadoras en una red. O sea, que el costo de la transferencia de información se economice y se garantice, que el uso pueda ser hecho por cualquier organización, por cualquier familia, por cualquier pyme, etcétera, de eso, y que se puedan integrar los procesos informativos, produce una disrupción tecnológica que le da un lugar muy importante al uso de la información como insumo de producción o como insumo de toma de decisiones. De hecho, uno podría simplificar qué es la emergencia de la sociedad de la información, es la emergencia de un modelo económico por el cual las sociedades que pueden transformar la información en valor son las sociedades que se desarrollan. O sea, ya el recurso más crítico, más importante para generar valor económico es transformar la información en valor. Por supuesto, si tienes una sociedad que es toda trilingüe, tenés más posibilidad de transformar información en valor que si una que es monolingüe, digamos. Si tenés todo alfabetizado, mucho más que si no lo tenés alfabetizado, etc. O sea que al final del camino, esas organizaciones, que son las empresas, que pueden transformar esos insumos en bienes y servicios útiles, ya no tienen tanto que ver con que existieran cercanía con activos naturales, etc. Estos procesos de agregación de valor, la agregación y valor informacional, ¿cómo está demostrado que es verdad lo que yo digo? Que se fijen en las cotizaciones de bolsa de las empresas que prácticamente no tienen insumos en su proceso productivo, como puede ser Mercado Libre, Amazon y tantas otras, Facebook, etc. ¿Qué Dicho países lo esto, hicieron bien y qué países lo hicieron mal, esta transformación? bueno, hubo una irrupción poderosa de lo que se llama la economía de la Bahía de San Francisco, la proximidad del Silicon Valley, en el sentido de que hubo un momento en los años 70 que la Universidad de Stanford, con apoyo de los estados, del estado de California, etcétera, promovió el afincamiento de los emprendedores. En ese momento no se llamaban startups ni mucho menos. Don Hewlett, Don Packard, los de Google, etcétera, de cada muchas iniciativas que pensaban, algunas prosperaban, pero lo visionario es que ellos se dieron cuenta que era una economía disruptiva, que valía la pena perder en 49 casos si se ganaba en uno, porque el salto de valor en ese que se ganaba pagaba los costos de todo. O Mercado sea, ahí, Libre. claro, mercado, ahí ahí el mundo se dio cuenta que no estábamos frente a un proceso evolutivo, que estábamos frente a un proceso disruptivo. ¿Quién lo hizo bien? Es de estudios de manual el caso de Corea del Sur, agregando mucha competitividad a su economía industrial tradicional. Es de manual el caso de Israel. Es muy interesante para tomar un caso de economías que no venían tan consolidadas, el caso de los países bálticos que venían muy atrasados y que el Estado lideró procesos de inclusión masiva, digital, etc. Estonia, Esto, Lituania. sí, sobre todo Estonia, ¿no? Sobre todo Estonia que venía muy atrás, etc. Argentina, vengamos a Argentina porque hacemos política, digamos. La Argentina, digamos, de alguna manera esta economía
es tributaria de la Argentina, de la buena educación, de la Argentina de la Universidad de Buenos Aires produciendo premios Nobel, etc. A fines de la década del 60 caece con los expulsados de la universidad pública, que son expulsados de la universidad pública y se constituye KS después de la noche de los bastones largos. En 1971 la Universidad de Buenos Aires, a mediados de la década del 70 la Universidad del Centro, empiezan a girar algunas de sus ingenierías al análisis de sistema, a las ingenierías específicas vinculadas con el uso de datos. Está aquella epopeya de Sadowski trayendo a esa gran computadora, la Guillermina, en la década del 50. Bueno, lo cierto es que en los 80 Argentina toma una decisión que es liberar la importación de computadoras, a diferencia de Brasil que protegía su mercado. El gobierno de Alfonsín, la verdad que no tengo claro por qué, en un momento decide... Sí, yo tuve mi primer Apple Macintosh en la época de la importación de Alfonsín, años 80, Claro, la chiquitita. la idea esa era en realidad que nosotros no íbamos a producir computadoras, si no íbamos a producir computadoras, ¿por qué encarecérsela a las pymes y a las empresas que la necesitaran? Era la visión argentina, una visión contracultural para la Argentina, ¿no? Eso también, Claro. digámoslo, contracultural porque siempre estamos en la visión Es casi proteccionista. el modelo opuesto a Tierra del Fuego, El modelo exactamente al opuesto a Tierra revés. del Fuego. Esa es la palabra, es el modelo opuesto a Tierra del Fuego, ¿no? No le hagamos pagar más costos a nuestros usuarios. Y bueno, en la Argentina se popularizó el uso, el uso en los hogares, en los pequeños comercios, en las familias, y apareció el talento argentino, digamos, es decir, empezó a haber gente que empezó a desarrollar programas a partir de tener una computadora en la casa, y eso creció más o menos solo hasta, digamos, el año 2003, que ahí se produce un hito porque el gobierno de Néstor Kirchner crea la ley de software con una serie de beneficios fiscales. Y el mundo del software, que ya tenía un recorrido, explota, digamos, también de la mano de los bajos costos postdevaluatorios, y hay un proceso 2003, 2012, 2013 de crecimiento del sector. Pero vamos al debate actual, porque es muy importante. Cuando está por vencer la ley, el gobierno de Cambiemos hace una ley mucho mejor. ¿Por qué mucho mejor? Porque incorpora todas las cadenas de valor conocimiento intensivo, como la biotecnología, donde Argentina tiene mucho para decir, la industria satelital, la edición de productos de O sea, animación para ponerlo en digital. claro, se amplió de una ley de software a una ley de economía del conocimiento. Cualquiera que Es, produjera información, conocimiento, podía acceder a beneficios impositivos que permitían a la Argentina meterse en el sector de servicios transables a nivel internacional con posibilidades de competir con éxito. ¿Y qué y pasó? esto es muy importante porque alguien me podría decir, pero amplían y el tema fiscal, ¿viste? O sea, yo soy un cuidadoso de los recursos públicos, vos también, del presupuesto. Pero esto es muy importante porque las fronteras en la industria del conocimiento son fronteras muy difusas. La película de Campanella, ¿qué es? Edición, ¿qué es? Si no hay ningún actor, ¿qué es? ¿Edición digital? ¿Qué es animación? Es economía del conocimiento. Como ya cada vez más los productos y los servicios, inclusive hay productos biotecnológicos La de vinculados a dibujitos chips, animados, digamos, la de la de animación. dibujitos animados, que se llama Metegol, ¿no? Metegol, Metegol. Metegol, sí, sí, sí. Yo lo Entonces vi, quiero yo fui decir, a, me llevó Campanella a ver cuando se producía, yo era amigo del productor que era Jorge Estrada, y fui a ver cómo se producía, estuve viendo todo el proceso de producción, y eran unos chicos con computadoras, básicamente, exactamente. que vos me vas a Bien, decir una cosa fácil, que así como pueden estar en Núñez, creo que era el lugar, pueden estar en Montevideo muy fácilmente, ¿no? bueno, ahí la inteligencia de nuestro proyecto de ley, del proyecto de ley de Cambiemos, de entender que este era un sector emergente, un sector donde Argentina tenía mucho para dar y que el costo fiscal de la promoción era muy inferior a los beneficios socioeconómicos del desarrollo del sector. Esa es como la piedra angular de la defensa. Si vos me decís Fabio Ketlas, yo iría mucho más allá. Yo esto es como Sarmiento con los ferrocarriles cuando dice que se registren en acta las risas para que las generaciones venideras vean con quién tuvimos que discutir, ¿no? O sea, la pregunta es esta en Argentina, una pregunta que para el público que estoy seguro que te sigue a vos es una pregunta interesante. ¿Alguien tiene un programa de reconversión de la industria textil o de la industria metal mecánica en Argentina real? Un programa que me diga, mira, estos son nuestros problemas, esta es nuestra agenda, esto es nuestro programa. La verdad que la Argentina tiene enormes sectores económicos, tienen
fuerte dificultad de reconversión. Entonces nosotros la apuesta fuerte que tenemos, si no tenemos claramente un programa de reconversión de esos sectores, que van a seguir existiendo porque la gente se va a seguir vistiendo, por supuesto, pero que son también dependientes de desarrollos tecnológicos que le añaden competitividad. Yo haría lo de Estonia, yo haría, digamos, para decir el camino de Estonia, iría muy fuerte hacia el desarrollo de cadenas de valor, que son en términos de PBI todavía relativamente pequeñas, pero que tienen mucho fuelle para adelante y son, si hay algo que estoy seguro, es que son industrias que tienen futuro. O sea, no me imagino el mundo volviendo para atrás en términos de proceso de agregación de No, información y y que además conocimiento. generan, de alguna manera, vos mencionaste a Sarmiento, ¿no? Que fue un teórico de la sociedad de la información y del conocimiento en el siglo XIX. Quizás no lo puso en libros, pero entendió perfectamente. Y lo que entendió es que una educación y la inversión en educación iba a causar una revolución en todos los sectores productivos. Hoy estamos exactamente ahí. Cómo la información y el conocimiento revoluciona toda la producción. Fer, el salario promedio de las industrias vinculadas al conocimiento es 50-60% a iguales. O sea, una persona que entra a trabajar en un supermercado y una persona que entra a trabajar de tester, que es el puesto más elemental en una empresa de software, gana el 60% más. La estabilidad laboral de estas dos personas, ni hablemos, digamos, ¿no? Para adelante, bueno, etcétera. Entonces, nosotros mandamos un buen proyecto de ley, que no era como yo, que no era, Nosotros somos los diputados, a eso te referís. sí, el proyecto de Cambiemos que El se votó, original. el original. Viene, como vos dijiste, una giornata molto particolare, se produce nuestra derrota electoral, el 10 de diciembre cambia el gobierno entraba en vigencia el 1 de enero del 2020, la ley que habíamos votado. Una pregunta interesante porque me la hicieron mucha gente en las redes, ¿por qué entraba en vigencia el 1 de enero? Porque dejaba de tener vigencia la anterior ley el 31 de diciembre. Tenía esa lógica, y el gobierno entre el 10 de diciembre que asume y el 31 de diciembre decide suspender la vigencia de la ley. Hay que aclarar esto porque es muy importante. Con todas las empresas, con los planes de negocios hechos, con los cálculos fiscales de la ley que se había votado por unanimidad, prácticamente. No por unanimidad, unanimidad absoluta. Con todo eso se suspende con el motivo supuestamente de una fiscalidad débil, etc. Bueno, el gobierno dice que va a enviar un nuevo proyecto. ¿Vos cuándo lo esperás? El 2 de marzo. Decís, bueno, abren la ordinaria, ya lo mandan, ya está, tienen enero y febrero. Bueno, lo mandaron como en abril, mayo. Lo tratamos como en julio, no me acuerdo bien, pero lo tratamos bien. Ya venía con muchos beneficios fiscales recortados. El sector precisa ley, porque había hecho planes de negocio, porque las empresas, porque la dinámica, o sea, de proveedor, pero ¿y cuál es la lógica del recorte que plantea Frente de Todos? Y es muy importante desentrañar esto. Las Que, pymes. que en este sector hay grandes y chicas, claro. Esta es la lógica del recorte. En este sector hay grandes y chicas y hay empresas como Mercado Libre o como Global, etcétera, que están ganando mucho dinero. Que no me cabe ninguna duda que están ganando mucho dinero, aleluya, aleluya, es el resultado de su talento, de su expertise, de su comprensión del mercado, bueno, etcétera. O sea, nadie se lo regala tampoco el dinero. Quiero aclarar eso porque es muy importante. Pero acá viene el punto. Hay que cuidar a las chiquitas. La pregunta del millón es, eso muestra un nivel de ignorancia total sobre el ecosistema organizacional de la economía del conocimiento. Si uno le va y le pregunta a las chiquitas, ¿a quién le facturan? ¿Para quién hacen programas? Bueno, ¿Para quién obvio. testean? Bueno, para las grandes, obviamente. Entonces, vos le tirás a las grandes Yo siempre hago diciendo, el chiste de que si Angela Merkel le dijera en Alemania, voy a cuidar a las pymes alemanas y por lo tanto, voy a perjudicar a Mercedes-Benz y a BMW, salía un señor que se llamaría Otto Automotiven, que está en algún lugar de Baden-Württemberg, a decirle, señora Merkel, nosotros hacemos espejitos para la Mercedes-Benz, por favor, claro, no las bueno, toque. en Italia, viste que en Italia hay un nombre específico para la empresa que desarrolla un ecosistema que es capofiliera, ¿no? Es la empresa que domina la cadena de valor. El Fiat es una Sí, capofiliera. claro, claro. Bueno, Mercado Libre en la Argentina es una capofiliera de un centenar de empresas pymes que desarrollan desde logística hasta programas
desde cuidado de productos, etcétera. Bueno, Bueno, ¿y qué lo pasó? cierto, Fue al Senado y... fue al Senado y agarraron la lima y la limaron de una manera, la limaron y después la limaron en el recinto un poquito más y nos la mandaron. Bueno, nos la mandaron y ahí no, nosotros teníamos la opción de votar en contra porque de verdad es primero que nada, que para mí, que con diferencia de pocos meses, personas que votaron en el anterior régimen voten ahora esto, es como un manoseo. Es un manoseo, es una cosa, o sea, ya es metapolítico lo que te estoy diciendo, digamos. Me parece que es algo que no corresponde en términos humanos, digamos. Pero el sector precisa seguir funcionando y precisaba ley. Ahora, a mí me parece que a nosotros nos corresponde una cosa acá, y yo lo pongo como un hecho estructurante. Vos sabés que yo me dedico a estudiar el desarrollo territorial. Y una pregunta que uno se hace con esta revolución tecnológica es: ¿qué es local en el mundo global? ¿Qué es local? ¿Dónde termina lo local en el mundo global? Es una buena pregunta. Hay un fenómeno de Digamos, desterritorialización, cosas que eran fuertemente territoriales dejan de serlo, ¿no? o una reconfiguración territorial donde las ciudades se constituyen en nodos de agregación de valor y donde el grado de prosperidad que vos construís tiene que ver mucho con el nivel de funcionalidad que vos tenés en ese sistema funcional de bienes y Richard servicios. Florida, Saskia Sassen, eso. Exactamente. Entonces, y ahí viene un gran punto, porque para la Argentina el desarrollo de la economía, de la economía del conocimiento es una enorme oportunidad. Si nosotros yo creo que vamos a volver al gobierno en el 2023, tenemos que tener un programa para que 200 ciudades argentinas se constituyan en nodos de economía del conocimiento, lugares de alta calidad de vida, porque en definitiva, si la gente que trabaja en la economía del conocimiento gana más, seguramente quiere vivir mejor. Y bueno, pero puede vivir en Venado Tuerto, en Rafaela, en Gobernador Virasoro, en Río Cuarto, en Radatili, en lugares países. Para eso precisamos alta conectividad, precisamos una estabilidad macro, X, precisamos un régimen fiscal para esta economía del conocimiento interesante, y esto va a producir una serie de impensable, quiero decir, porque esto vos das la oportunidad y el talento, no es que el Estado genera valor, es el talento de los creativos, de los creadores, o sea, nosotros generamos apenas el marco para que puedan hacerlo. Lo que es una cadena impensable seguramente de colocación de bienes y servicios. Ustedes piensen, Argentina no lo ha aprovechado, ¿no? Argentina no lo ha aprovechado por un sinnúmero de cosas. Pero Mercado Libre es el Amazon de América Latina, de hecho, digamos. Lo que pasa es eso. De hecho, si Galperín hubiera nacido en Estados Unidos, sería Bezos, ¿no? Mercado Libre es el Amazon de América Latina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el Estado argentino hace una alianza estratégica con Mercado Libre para que todas las pymes argentinas, las de alfajores, las de dulce de leche, las de ponchos, las de cosas, coloquen productos en toda América Latina? Entonces tenemos la plataforma de comercialización líder del No, pero no continente. necesitamos dólares, no necesitamos, no Y hacen no se nos falta. ocurre, escucha Fer, cuando Carrefour empezó a crecer en los 50 y en los 60, lo primero que pensó el Estado francés, dijo: tenemos una cadena de supermercados que está en toda Europa, tiene que estar llena de productos franceses. Si la gente entra, que agarre el camembert nuestro, que no agarre el camembert dinamarqués. Y hicieron cosas para que el camembert francés llegue, para que... Nosotros tenemos la plataforma donde nuestras pymes se pueden comercializar en el resto de América Latina, que América Latina, para el volumen de la economía argentina, es el mundo. Porque nosotros no tenemos Sí, sí, capacidad de abastecer el mundo. es infinito. Es Si nosotros, infinito, exactamente, es infinito. Entonces nosotros, yo creo que hay un déficit conceptual, ¿no? Hay un déficit conceptual en el frente de todos en la lectura de los problemas estructurales de nuestra economía. Al final del camino, Fernando, al final del camino, la economía son cuatro cosas. Activos, ¿no? Activos, esfuerzo, talento y organización, como vos lo combines. Lo que está pasando en la Argentina es que se te está yendo el talento, no tenés organización, y entonces tenga los activos que tenga, no van a producir bienes y servicios los activos solos. La Argentina tenía 1,20 m de humus antes de que se modernizara y no producía una espiga de trigo.
Para producir una espiga de trigo, ¿qué hubo que hacer? Bueno, hubo que mensurarlo, crear un código civil, crear título de propiedad, establecer una red Ah, ferroviaria. no fue simplemente la productividad de las pampas feraces, No decimos. fue simplemente, lamentable. Perdón, lo mismo la calidad del ganado, para poder exportarlo, vos te da genética, ¿entendés? Entonces, ese salto modernizador que fuimos, una epopeya, fuimos el destino. Los pobres y perseguidos del mundo soñaban con venir a este país, Sí, sí, porque claro. acá, claro, nuestros abuelos. Bueno, yo te agradezco mucho la descripción, fue muy amplia y creo que pone muy claro esto, cómo la Argentina, una Argentina que con todos sus defectos fue líder en el mundo, llegamos a ser el país con el PBI per cápita mayor del mundo en 1895, según el equipo de Madison, que es el más importante, fracasó en su etapa industrial, fracasó completamente en su etapa industrial. Y cuando se le presenta un nuevo paradigma, que ya no es el agricultor original, el agropecuario original, pero no es tampoco el industrial, vuelve a mirar hacia su pasado, ¿no? En manos de un peronismo que, como bien dijo el compañero Giorgi Borges, tiene todo el pasado por delante. Bueno, te agradezco muchísimo, Fabio. Creo que nos has dado una clave muy interesante para pensar el medioevo peronista como retorno como eterno retorno a un país que fracasó. Yo Porque, tengo que hacer un solo comentario, tengo una pequeña sí, sí, te diferencia con doy el vos cierre, dale. dale, dame que hacer un pequeño comentario. Yo creo que nosotros entre 1931 y 1975, para poner números redondos, digamos, la etapa de industrialización sustitutiva más clásica, tuvimos problemas, hubo años buenos, hubo años malos, lo que fuera, pero la Argentina, en cualquier caso, en esos 45 años, ¿cómo puedo decirte? Era un Funcionó. país, todavía era un Era país, un éramos país, un país. exactamente. Quiere decir, tuvimos pobreza de un dígito los 45 años y desempleo de un dígito los 45 años. Ahora, lo que le pasó a la Argentina es que cuando el modelo de sustitución descubre con la crisis del petróleo que no puede soportar shocks externos, hace 45 años, otros 45, que no le encontramos el agujero al mate. O sea, yo indulto los 45 años del 30 al 75. Primero porque era la moda de época, la industrialización. Segundo porque los resultados no eran socialmente negativos todo el tiempo. Había una puja distributiva, etcétera, pero el país generaba empleos, etcétera. Ahora que del 75 al 2020, cuando ya quedó claro que el modelo de industrialización sustitutiva no soporta shocks externos que son cada vez más recurrentes, nosotros sigamos buscándole en esa rotonda, dando vuelta a ver cómo salimos, es complicado. Hay que pegar este salto, y este salto es de la mano de la biotecnología, de la economía de la información, del conocimiento, del valor agregado, de este tipo de valor agregado. Bueno, te agradezco mucho. La polémica entre el 31 y el 75 la solucionamos después tomando un café. Dale. En parte coincido, claro, fue así. La Argentina del 60 fue la última Argentina razonable. A partir de ahí nos pasó algo que tiene más que ver con la cortedad de miras y con la violencia política y con la intolerancia que con cualquier otra cosa. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, ¿eh? Y seguimos, como siempre. Gracias, Fabio. Seguimos, Sí. lamentablemente, en el medioevo peronista.